pequeño preámbulo que me inspiró ayer ver tantas veces repetidas esta fotografía de Octavio, que me hizo recordar cuando él cumplió 70 años. Hubo una congregación muy semejante a esta, que más amplia, y Octavio Paz había puesto una condición a su festejo, que era que no hablaran mucho de él, o de preferencia que no hablaran de él. Y esta es un poco la diferencia que observo en este cumpleaños 100 de él, que estamos festejando aquí. Y Octavio era muy generoso con los jóvenes de la revista, los que estábamos colaborando con él en esta vuelta, y para nosotros era un lujo conocer a tantos intelectuales, tantos escritores, poetas, politólogos, filósofos, que parecía que era una verdadera fiesta para nosotros ver que una parte de nuestra biblioteca se encarnaba de repente en estas visitas, en sus amigos que él compartía muy generosamente con todos nosotros. Y bueno, la tradición sigue, y hoy me siento un poco pues abrumada, apabullada de estar aquí con sus amigos, que voy a definir de la siguiente manera, distinguiendo esta mesa, marcando su carácter excepcional con respecto a las anteriores. ¿Por qué la veo diferente? Porque el día de ayer fueron intelectuales, los historiadores, filósofos, que se tomaron sus posiciones y opinaron acerca del poder. Esa es también la mesa que nos va a seguir, se titula Los intelectuales y el poder. Y la nuestra de aquí está conformada por hombres que fueron, todos dicen que ya no son, pero fueron del poder, son hombres del poder que, si bien todos son unos intelectuales, todos son unos académicos de muy sólida formación, también han ocupado cargos públicos en diferentes grados, y me imagino, eso ellos lo dirán, si eso ha cambiado su visión de la posición de los intelectuales frente al poder. Tenemos aquí, ya llegó, fue nuestro canciller mexicano, tenemos entonces aquí dos cancilleres, un diplomático y un presidente de la República Uruguaya por 2 periodos. Es decir, son hombres que a la vez que fueron y son intelectuales, tuvieron que tomar decisiones políticas que influyeron, por supuesto, la composición del continente latinoamericano. Muchos ahora, y esa es la presentación general que voy a hacer de ellos, porque son muy conocidos para que nos presenten tan individualmente, y todos ellos son actualmente periodistas y conferencistas internacionales, escriben en periódicos y revistas del mundo entero, por lo tanto ejercen pues esta otra manera de poder, que es la opinión. Yo no sé en qué papel se sienten ellos más cómodos, en el de intelectual o el de político, ellos lo dirán, y yo los invité, pero los sentí un poco reticentes, a hablar sobre la actualidad de América Latina, es decir, qué pasa ahora, cómo está este continente que Octavio Paz ya no conoció después de todos los cambios que han sucedido en los últimos años en los gobiernos. Por supuesto son señores muy bien educados también, van a opinar sobre sus sucesores. No, mejor sí, no sé. Entonces,
hemos escogido un orden. Yo creo que empezaría el señor Celso Laffer, que fue canciller en 2 ocasiones en los gobiernos de Enrique Cardoso y de Colón Remelo I. Fue también ministro de Economía, ha ocupado muchos cargos en los organismos internacionales públicos y es autor, al igual que todos los presentes, de muchos libros sobre América Latina o pensamientos. Me llama la atención un libro sobre Hannah Arendt, el pensamiento político de Hannah Arendt. Entonces, él va a empezar y después les seguiré anunciando el orden. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que mi título de honor más significativo es que yo fui alumno de Octavio Paz en Cornell y fui alumno de un curso sobre la poesía y su práctica del simbolismo a nuestros días, de manera que yo voy a intentar, como buen alumno, subrayar cómo la reflexión poética de Octavio es tan importante para su reflexión política. Yo preparé un poco mi improviso porque, en fin, es siempre un riesgo para un hablante de portugués intentar hablar español, pero sigo. Yo pienso que la idea básica de hoy es pensar cuál es la actualidad de la reflexión de Octavio para el siglo XXI. Un poco lo que se hizo hace poco en Turín para pensar el futuro de Bobbio. Pero al contrario de Bobbio, que era un pensador de la política y del derecho, no es así que Octavio se identificaba. En una conferencia dictada en Sevilla, dice lo siguiente: no soy historiador, ni sociólogo, ni politólogo, soy un poeta. Mis escritos en prosa están estrechamente asociados a mi vocación literaria y a mis aficiones artísticas. Prefiero hablar de Marcel Duchamp o de Juan Ramón Jiménez que de Locke o de Montesquieu. La filosofía política me ha interesado siempre, pero nunca he intentado ni intentaré escribir un libro sobre la justicia, la libertad o el arte de gobernar. Sin embargo, he publicado muchos ensayos y artículos sobre la situación de la democracia en nuestra época, los peligros externos e internos que la han amenazado y la amenazan, las interrogaciones y pruebas que se enfrentan. En esta conferencia también explicó que sus textos sobre políticos fueron escritos e instigados por los acontecimientos y son un testigo de su pasión por la libertad. En el premio Tocqueville, cuando lo recibió y fue mencionado ayer, fue aún más explícito al decir que desde temprano comprendió que la defensa de la poesía es inseparable de la defensa de la libertad y que esta exige, en una dialéctica de complementariedad, la defensa de la democracia. Esta pasión del poeta por la libertad se traduce en una gran militancia reflexiva y una reflexión de grande envergadura, porque Octavio manejaba muy bien y al mismo tiempo con inmensa cualidad la poesía y la prosa. Y él dice también que yo sí creo, cito, es una entrevista suya, que la poesía y el pensamiento viven en casas separadas pero continuas. Hay siempre un pasadizo secreto y los buenos poetas frecuentan el pensamiento, porque la buena poesía es lucidez y también los grandes filósofos se alimentan de la poesía. Entre los poetas y pensadores que menciona en esta entrevista, habla de Valéry. Y yo pienso que es una situación importante, porque Valéry, en sus Regards sur le mot virtuel, puede ser llamado, este texto, un texto inaugural escrito por un poeta crítico de la teoría de las relaciones internacionales. Y yo creo, en este sentido, que existen analogías
en lo que emerge como fragmento y dispersión. Y de esos textos, de Plurulado de 83 y Pequena Crónica de 1990, destaco que tuvo el vislumbre del impacto científico en la vida internacional de la sublevación de los particularismos y de sus reivindicaciones de reconocimiento, en la evaluación de lo que sucedió en el Irán y Khomeini, y con la caída del Shah. Esto es una revuelta, volvemos al tema revuelta, rebelión, revolución, que desencadenó la resolución política del islamismo fundamentalista. Recuerdo el acierto de su percepción que el gran cambio que se estaba gestando, reductor de la hegemonía del Occidente, era el resurgir de lo que parecía petrificado en Japón, en China, en India y en el mundo árabe, y los distintos impactos que esas fuerzas potenciales tendrían en el orden internacional. Y también recuerdo lo que había dicho él sobre la reavivación potencial de los sentimientos nacionalistas y religiosos por lo que podría pasarse con el fin de la Unión Soviética. Yo pienso que, por cuenta de esto, sus análisis tienen lo que Isaiah Berlin llamaba el sense of reality, la capacidad de distinguir lo real de lo imaginario y ejercer lo que Hannah Arendt cualificaba un juicio reflexivo. Es decir, en una época como el siglo XX, de universales precarios, extraer de los particulares su alcance general. Hannah Arendt dice que el juicio necesita más la capacidad de diferenciar y de discriminar do que la capacidad de ordenar regularidades. Y esto, por su vez, como dice Berlin, también es algo que es próximo de los talentos del escritor creativo. Entonces, para recurrir a lo que Octavio decía, clasificar sobre la poesía no es entender y menos aún comprender. Entonces, yo pienso que su análisis política y su valorización de la democracia tienen su raíz en su condición de poeta y poeta crítico. Y tienen un cómo y un para qué, a manera de Ortega y Gasset, que es buscar cómo esto es importante para América Latina, que es, como decía en el premio Tocqueville, una región del mundo herida por las parálisis de los despotismos y las convulsiones de los sectarismos. Y también insiste que para que el pensamiento político pueda ter algo nuevo, hay que reconocer la contribución de la poesía. Como cito, el nuevo pensamiento político no podrá renunciar a lo que he llamado la otra voz, la voz de la imaginación política. Por eso pienso que hay una relación importante en la reflexión poética y la manera como hizo sus análisis políticas, hechas con la libertad, que conjuga la valentía del espíritu y la interpretez de la mirada. Entonces, ¿qué gustaría yo de señalar en este momento? Empiezo por la libertad. Y como represento acá la voz brasileña, voy a citar una poetisa brasileña para hablar la otra voz de la poesía, que es un texto de Cecília Meirelles e del romanceiro da Inconfidência. A liberdade, esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E nesta perspectiva, Otávio apontou em seu discurso de Jerusalém que a liberdade é um conceito paradoxo, que desafia todas as definições e não é nenhum conceito de inaferência. Não nascemos livres, lo cito. La libertad es una conquista y más aún una invención. Otávio apostó en esta conquista y en esta invención, en las cuales identifica, de un lado, la libertad como singularidad y de otro como pluralidad y convivencia. Estas dos vertientes apuntan a la dualidad, poesía de soledad y
poesía de comunión, tema recurrente de su reflexión y de su acción, que es también algo que señala o apunta con la conocida distinción de Benjamin Constant entre la libertad antigua, la de participación, y la libertad moderna, que es la libertad de una esfera personal no sujeta a la intervención de los otros. En el tema de las instituciones, Ottavio explica la complementariedad entre la libertad entendida entre esos dos vertientes y la democracia, y invoca lo que dice él sobre la tradición liberal. Sin libertad, la democracia es despotismo, y sin democracia, la libertad es una quimera. Y yo pienso que para Ottavio, instigado en esto por Breton y por Rousseau, ese sur l'origine de l'homme, el pacto verbal antecede al contrato social. Por eso, la crítica de la realidad y de la sociedad se hace por la crítica del lenguaje y por su reforma. En postdata, Ottavio observa que fueron los escritores y los poetas, mediante el ejercicio de la crítica como exploración del lenguaje, quienes efectivamente acometieron el ejercicio del lenguaje como crítica de la realidad. Hay que citarlo una vez más. La poesía moderna es inseparable de la crítica del lenguaje, que a su vez es la forma más radical y violenta de la realidad. De ahí que en el tema del análisis de la crítica política sea indispensable para obtener la transparencia, rasgo fundamental de la democracia, aspirar al restablecimiento de los significados y limpiar el lenguaje. Como él dice en Hace poema, aquí el punto de partida es arrancar las máscaras de la fantasía, clavar una pica en el centro sensible, provocar la irrupción. Y lo advierte de modo explícito en Tela de Juicios cuando señala: la política es el teatro de los espejismos. Solo la crítica puede preservarnos de sus nefastos y secretos hechizos. En estos contextos que Ottavio se dedicó a desnudar en México y en América Latina y en el mundo las máscaras del poder, entre ellas la de los despotismos encasillados en la punta de la pirámide es por excelencia la metáfora del poder ejercido no democráticamente, de las burocracias dedicadas a la insistente reproducción del cobro filantrópico, de los sectarismos provenientes de las ideologías simplistas y simplificadoras y de las soluciones totalitarias contenidas en los ingredientes autoritarios del marxismo en el poder. En la relación entre los intelectuales y la política, tema de nuestra próxima mesa redonda, Ottavio registra que la historia de la literatura moderna, de los románticos a nuestros días, ha sido una larga pasión desdichada por la política. Y la desdicha es el fruto del intento de colocar y someter a la literatura y al arte al servicio de una causa, de un partido, de una iglesia, de un gobierno. Tal subvisión pone en entredicho la libertad crítica de decir no al poder, sin la cual no hay fraternidad, ni justicia, ni esperanza de igualdad. Y esta libertad de decir no crítico al poder no puede ser selectiva. Necesita, como él lo decía en los años 70, ejemplificando, tanto un no a los asesinatos y las torturas de los regímenes autoritarios militares entonces vigentes en América Latina, como un no cerrar los ojos al destino de los presidentes rusos, chinos, cubanos. En estas cuestiones, hago aquí una aproximación con lo que dice Bobbio sobre la importancia de una política de la cultura como una estrategia de libertad, que tiene como principios el principio de veracidad, que es la oposición a la falsificación de los hechos y las
de los argumentos, el espíritu crítico como forma de contener los dogmatismos y de transformar la tentación de transformar el conocimiento humano en sapiencia profética, y el deber de probidad, que exige método, rigor y que es un empeño inherente al trabajo intelectual. Hago esta alusión a las enseñanzas de Bobbio porque estoy en sintonía con lo que dice Ottavio en política cultural y cultura política. La cultura, dice él, es el dominio de los signos y de los símbolos. Ahora bien, en materia política, esas no cuentan menos que las realidades sociales y económicas. De ahí que la desmesura de la política, que es poder ante la cultura, y que hay que reconocer que la cultura es una realidad más amplia que la política. Y por eso, las sociedades que conviven, cito, las instituciones democráticas con el respeto a las libertades fundamentales son las que permiten enmendar el tema de la libertad y de su defensa. ¿Por qué la análisis política de Ottavio conserva su plena actualidad? Y con esto concluyo. Y concluyo diciendo porque su método de análisis es mejor que el análisis que yo haría sobre la realidad de hoy. Es también una manera como los intelectuales enfrentan los retos diplomáticos recorriendo a sus conocimientos de profesor. Dice Ottavio, la democracia es una idea y al mismo tiempo una cultura y una práctica, o sea, un aprendizaje. No es un absoluto, sino un sistema de convivencia civilizada, libre y pacífica, que no nos asegura, sin embargo, ni la felicidad ni la virtud. Enfrenta además los siempre presentes desafíos de la gobernabilidad, que en el mundo contemporáneo, en razón de la globalización que nos internaliza, se volvieron más complejos, tanto positiva cuanto negativamente, alterando el juego de los tiempos y de lo que se pasa con la revolución digital. De ahí que la democracia puede generar un desfasaje entre la imaginación y los sentimientos que impulsan a la política y a sus resultados, provocando una decepción. La decepción es lo que señaló como factor de orden política Hirschman en los 50 Involved, ¿no? Eso significa que no todos tienen la pasión por lo posible. Pero, dice Ottavio, la democracia es inseparable de la modernidad, y de todo cuanto ella trajo de bien y de mal. La ciencia, la tecnología, el laicismo, el individualismo y el mercado. Y del mercado dice esto en su conferencia Nobel. Es un mecanismo eficaz, pero que como todos los mecanismos no posee conciencia ni tampoco misericordia. Entonces, democracia constituye con todos esos uno de los bienes verdaderos de nuestra civilización, porque se basa en principios inherentes a los hombres y no externo a ellos, como el mandato de los dioses y la voluntad de la historia. La democracia contemporánea, observa Ottavio, no está amenazada por ningún enemigo externo, sino por sus males íntimos, por la dicotomía, por caso de la interacción entre libertad y fraternidad, responsable de aquella decepción que, por su lado, es intrínseca de la modernidad. Entonces, la democracia, como la poesía, es una búsqueda del presente. No es la búsqueda del Edén terrestre ni de la eternidad de las edades, sino de la realidad. En este horizonte y por estos caminos, Ottavio asume la defensa y la crítica de la modernidad, porque la crítica es inseparable de la democracia. Esta crítica a tous les azimuts, Ottavio realiza mediante sus análisis políticas en el campo de la democracia y de su enraizamiento, que es indispensable en nuestra visión en razón de las fuerzas profundas que en ella actúan. Las parálisis
de los despotismos y la convulsión de los centralismos, el populismo y los caudinismos. En efecto, en este momento, así señalo algo como a usted leído, nuestra región está a merced de formas de autocracia electiva, que exhiben el engaño demagógico de los populismos y las formas caudinescas del poder carismático, con su componente de violencia que implica un rededo de la democracia. Esto facilita, y con esto concluyo, lo que un politólogo italiano, Overo, llama la capistocracia, ¿no? El gobierno de los peores, que está inspirado su fórmula en los riesgos de poner cabeza abajo la receta de colillo del gobierno bueno y que se caracterizan por tres máscaras: la del grosero demagogo encantador de las masas, de la autocracia. No hago ninguna referencia, ustedes pueden la del plutócrata de la oligarquía, que también no hago ninguna referencia, pero hay muchas posibilidades de encarnación. Y la del César de Platón, de turno, de la tiranía. En la crítica de estas tres máscaras, presente en el escenario de los espejismos de América Latina, los análisis de Otávio, dedicada mediante el espíritu crítico a restablecer los significados, conservan su vigencia en este inicio de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias. Yo creo que usted citó una frase sumamente importante para el tema de esta mesa, que desde Octavio es: la libertad consiste en saber decir no al poder, pero también quizás es saber decir sí a veces, saber escoger cuándo hay que decir sí, cuándo hay que decir no, ¿verdad? Bueno, paso a Jorge Watts, que es nuestro diplomático y hombre de letras que fue de la casa de Vuelta durante muchos años y que acompañó a Octavio desde las páginas de su revista. Ustedes lo conocen, saben que ha estado diplomático tanto en La Habana por ese libro Persona non grata, y también en París acompañando allí a Neruda, a Pablo Neruda. Después sufrió el exilio, por supuesto, y causado por el golpe militar de Pinochet. A veces uno piensa que todo el mundo sabe todo, que recordar ciertas cosas, y fue también embajador últimamente en la UNESCO de París. A veces uno dice llega de Chile, pero no llega de París, no sé bien dónde vive, y es autor de muchas novelas que hemos recibido aquí en México junto con él en muchas ocasiones. Yo lo dejo hablar no sé si desde Chile o desde París. Bueno, yo no me considero un hombre del poder en absoluto. Es decir, yo creo que no debería estar en esta mesa. Porque yo he sido embajador un par de veces y me parece que pensar que un embajador tiene poder es una cosa muy optimista e ingenua. Los embajadores somos personas que tenemos que afeitarnos todas las mañanas, usar corbata, tener cierto tino, tratar de no hablar demasiado, de hacer las cosas de la manera más discreta, moderada posible. Y ahora, como se hablaba de Paul Valéry, yo digo lo siguiente: Paul Valéry, que trabajó en la administración francesa, que solía dejar colgado Rodrigo en un perchero para poder irse de la oficina, dijo en alguna ocasión
que el poeta se refugia en las fallas de la administración. Yo creo que yo, que no soy poeta, que soy prosista, traté de refugiarme en las fallas de la administración con resultados más bien mediocres. Pero pienso que Octavio Paz, que era el típico poeta y poeta ensayista, como era Córdoba de Lí, y que se refugió en una parte de su vida en las fallas de la administración. Ahora, mi relectura, que es muy constante de Octavio Paz, me lleva siempre a pensar lo siguiente. En el origen está siempre la poesía. El origen de toda la experiencia vital, de todas las actitudes, de todo el pensamiento de Octavio Paz, es la poesía. Y yo creo que cuando una persona en su juventud descubre la belleza de la palabra poética, la fascinación de la poesía, esa persona está perdida, porque esa persona pasa a ser un disidente, un rebelde, un incómodo, ya está un ensayista político. Fíjense ustedes que los poetas de Octavio Paz son todos los poetas en que la palabra se transforma en visión y reflexión. Es un proceso complejo, no es cuestión de decir que son poetas filosóficos, pero Octavio Paz es un poeta en quien el pensamiento, la noción del tiempo, la noción de la eternidad, la noción del instante y de la perpetuidad del instante están jugando a cada momento. Es decir, es un poeta de la especie de Córdoba de Lí, de la especie de T.S. Eliot, a quien cita muchísimo, de una manera sorprendente, y de muchos más. Pero creo que lo que define mejor a Octavio Paz, y esto muestra su relación con la política y su relación con la sociedad, es ser un poeta ensayista, porque hay ensayistas que están cerca de la novela. Por ejemplo, Montaigne es un ensayista muy novelista, muy narrador, pero Octavio Paz es un ensayista que es ensayista porque es poeta. Hay gente que dice, me quedo con los ensayos y no con la poesía. Es una completa tontería porque no son separables. Octavio Paz, en cuanto poeta, es ensayista, y en cuanto ensayista, es poeta. Y cada género depende del otro. Y para esto yo recuerdo una definición del propio Montaigne, del ensayo, porque sirve para explicar cómo se puede tomar el pensamiento político de un poeta como Octavio Paz. Porque Montaigne dice, recuerden ustedes una cosa, yo escribo ensayos, no escribo resultados. Y los ensayos de Octavio Paz no son resultados intelectuales. Los ensayos de Octavio Paz son propuestas a veces provocativas, no rehuyen la contradicción, a veces son profundamente contradictorias, pero son ensayos de pensamiento sobre el mundo social. Y lo que es esencial en esa escritura para mí es la libertad. Octavio Paz ha sido en el siglo XX uno de los intelectuales más libres, menos rígidos, con la cabeza menos llena de ídolos estáticos, y que llega a decir que para él hacer poesía y escribir es llenar su imaginación de un aire vivo. Así que Octavio Paz es el ensayista, poeta por definición, y el hombre que propone y que no tiene conclusiones y resultados completamente seguros. Es decir, es un hombre que tiene muchas respuestas para muchas cosas, pero es un hombre de las preguntas y de las grandes preguntas. Es una persona que se plantea los temas de una sociedad como la sociedad contemporánea y como la sociedad mexicana.
A mi juicio, por ejemplo, su análisis, su reflexión, sus derivaciones, incluso sus variaciones sobre el tema de México, son fascinantes y son sugerentes todo el tiempo. Y él tiene una noción del mundo precolombino, de lo que llama el catolicismo colonial. Es una forma de integración social que nos deja de interesar. Sobre lo que es después el positivismo en este país, sobre lo que es el liberalismo, sobre lo que es finalmente la Revolución Mexicana y sus derivaciones hasta hoy. Es decir, un poeta que tiene una visión de poeta y que a través de la visión de poeta analiza momentos de la historia de México, los relaciona de una manera muy original, porque a pesar de que son momentos separados y son compartimientos históricos estancos, digamos, las conexiones que descubre Octavio Paz son fascinantes, de manera que Octavio Paz relaciona el México precolombino con el México colonial, con el México del 19 y con el México contemporáneo, y los relaciona de una manera muy coherente y muy sugerente. Y cuando uno contempla esta realidad histórica mexicana y cultural, uno ve que es una realidad moderna que deriva de la Revolución, pero que también deriva de los aztecas, y hasta deriva de estos intelectuales coloniales, curas, casi todos sacerdotes, que proliferaron de una manera extraordinaria en este país. A mí me parece que su reflexión sobre Sor Juana Inés de la Cruz es de las cosas clásicas, más sugerentes y más interesantes del mundo intelectual nuestro. Y me parece que Octavio Paz nos invita siempre, de alguna manera, pero siempre, a que pensemos nosotros los americanos sin imitar nada, y que pensemos por nuestra propia cuenta. Nosotros somos imitadores natos, y imitamos todo lo que viene de otra parte, y hemos sido siempre ellos. Pero de repente hay personas que interrumpen ese proceso de imitación y introducen una especie de ansia de originalidad y de pensamiento propio. Sor Juana es un caso, y muchos otros en México, y yo pienso en algunos en Chile, y hay algunos en Brasil, que son personajes de este tipo que se han atrevido a pensar por su propia cuenta. Me parece que esa es una de las grandes lecciones de Octavio. Ahora, Octavio y la democracia latinoamericana, o hispanoamericana, o iberoamericana. Octavio no es precisamente un optimista ni un ingenuo sobre este tema, y su visión crítica es siempre aguda y a veces hasta dura, hasta difícil de tragar, debido a que no es una persona que se contente con las apariencias de las cosas, sino que es una persona que quiere llegar al fondo de este gran tema. Entonces, creo que gran parte del centro del pensamiento de Octavio Paz se podría definir como un pensamiento sobre la identidad mexicana, la identidad latinoamericana y la identidad de él mismo frente a todos estos fenómenos. Así que, por una parte, veo eso con mucha fuerza, pero en esta mirada y en esta búsqueda de la identidad cabe un tema esencial. La democracia forma parte de nuestra identidad o forma una parte difícil, no enteramente asimilada, difícil de integrar en la identidad latinoamericana. La democracia es una cosa importante que nosotros traemos sin un éxito total, pues es una cosa que puede ser nuestra y que puede llegar a ser nuestra. Yo creo que en el fondo el pensamiento de Octavio Paz lleva a pensar que podemos ser demócratas. Existe la posibilidad de la democracia para nuestro mundo latinoamericano. Y yo creo que lleva a pensar incluso que hemos progresado, que es difícil a veces aceptar.
pero yo creo que hemos progresado. Yo creo que el Chile de ahora, el Perú de ahora, el México de hoy, Brasil de hoy, son países en que ya la democracia tiene un rodaje, tiene un tiempo de adaptación. Bueno, no voy a seguir en detalles, pero por ejemplo, hay un tema que a mí siempre me impresiona en el mundo latinoamericano, que es la obsesión de comenzar de nuevo. Nosotros tendríamos que tener años como los de la Revolución Francesa. Hay año primero de Floriano, o del Pacífico, o del Caribe, y el año tercero de otra cosa. La tendencia a comenzar de nuevo, producto de nuestra frustración, de nuestra insatisfacción, es una enfermedad grave. Porque una democracia se puede afirmar gradualmente, pero si la democracia hay que suprimirla y reinventarla y hacer una democracia popular o una democracia del alba o de la noche, es muy difícil. Comenzar de nuevo cada vez es muy difícil. Esta es una tendencia que existe hasta en los intelectuales de América Latina. Porque, por ejemplo, Vicente Huidobro, que era un inteligente ingenuo, tiene una curiosa mezcla de inteligencia y de ingenuidad, creía que él había inventado la poesía, porque había que comenzar de nuevo. La antigua poesía describía un paisaje, pero la nueva poesía, que era la de él, lo inventaba. Es decir, la obsesión fundacional que la tienen los políticos a veces de manera que ya conocemos, también es una obsesión general. Así que tenemos nosotros que hacer una introspección, un análisis de nuestras cosas, llegar a saber si somos capaces o no capaces de construir una democracia. Estamos avanzando, pero tenemos que ir más lejos, tenemos que pensar mejor en el tema. Otro tema, por ejemplo, es el la alternancia del poder. Yo ahora me fui de París y un intelectual de izquierda, que es amigo mío, me dijo: mira, tú por lo menos hiciste creer que para cambiar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda no se necesita hacer una revolución social, y que para salir de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha o de centro derecha no se necesita hacer un golpe de Estado. Progresamos. No soy excesivamente optimista, porque a mi avanzada edad soy prudente, soy cauto y sé que muchas cosas han terminado mal a lo largo de mi vida, pero empiezo a admitir la posibilidad de un progreso real de nuestra sociedad en el sentido de mayor igualdad, mayor justicia y de libertad. Y creo que quedo aquí y después diré quizá otra cosa. Muchas gracias, porque Watts, prudente y cauto, porque Watts había dicho que no iba a mencionar los méritos de cada uno, pero se me pasó decir que Watts también era el premio Cervantes de hace unos años. Jorge Castañeda es quizás una perspectiva indebida y ingenua en que estoy llevando esta mesa, el intelectual, uno de los intelectuales mexicanos que fue más discutidos, más criticados a veces por haber ocupado puestos de cargos públicos, y incluso fue, se lo recuerdo, quiso ser, pretendió ser candidato independiente a la presidencia de la República de México, y el sistema no lo dejó. Entonces, algún día escribirás sobre eso. Y por otro lado, bueno, como todos los
ponentes de esta mesa es un notable académico que ha enseñado en nuestra Universidad Nacional aquí muchos años, de Nueva York también, hasta ahora creo. Y es autor de muchos libros de ensayos políticos y uno de mis lecturas a mi favorita es la biografía de Che Guevara, con quien creo que tuvo un nexo de sueños. Bueno, y entonces le dejo ahora la palabra a Jorge Castaneda. Gracias también. Quiero agradecerle a los organizadores de este evento de haberme invitado un poco como Jorge Edwards, por motivos distintos, no sé muy bien qué hago aquí, porque aunque tengo un gran respeto a Paz, por supuesto, nunca fui ningún lector especialmente minucioso o asiduo de Paz, no lo conocí, porque lo vi una vez en mi vida. Mi padre fue bastante amigo de él desde los años 40, trabajaron juntos en la vieja Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estaba en Caballito. Bueno, pero la verdad yo no tengo ninguna relación cercana con Paz en ese sentido. Y creo que también hay tanto estudiosos como actores de la política exterior de México más cercanos a Paz en muchos sentidos, o bien porque lo conocieron en persona, o bien porque tuvieron mucha más relación con él que yo. Pero bueno, agradeciendo esta invitación y aclarando que en efecto no sé muy bien qué hago aquí, sí quisiera retomar un par de ideas de Paz sobre las relaciones internacionales y la política exterior de México, haciendo primero una pequeña desviación que puede ser pertinente un poquito más adelante. Si no lo echaron a andar, voy a hablar el tiempo que quieran, entonces pónganlo. Ayer se votó en la Asamblea Federal de la ONU una resolución condenando el referéndum que tuvo lugar en Crimea hace unas semanas y censurando, sin nombrarla, a Rusia por haber anexado la península de Crimea. Se votó en la Asamblea porque la resolución que se había presentado en el Consejo de Seguridad 10 días antes había sido vetada por Rusia y, siguiendo la tradición que se remonta a 1950 en la resolución de United for Peace, que permitió el envío de tropas de cascos azules a Corea sin una resolución del Consejo de Seguridad, se llevó a la Asamblea. Estas resoluciones de la Asamblea se parecen muchísimo a los puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados aquí en México, es decir, no sirven absolutamente para nada. Es cierto, a veces los embajadores en la ONU tampoco, pero bueno, es otra cosa, concuerdo con Jorge, aunque podría decir, no sé, el presidente Sanguinetti nos podría confirmar que los embajadores tienen el mismo poder frente a los cancilleres que los cancilleres tenemos frente a los presidentes. Bueno, esta resolución fue aprobada ayer por 100 votos a favor, 58 en contra y aproximan 9 abstenciones y 20 no presentes. Formalmente, un gran apoyo a Ucrania y a la ilegitimidad del referéndum y la anexión, pero en los hechos una votación bastante mediocre. Es decir, grosso modo fue un empate técnico, más o menos 100 a favor de la resolución de censura y más o menos 100, 90, o en contra, o absteniéndose o no votando. Es ya en sí una primera conclusión. Segundo, ¿quiénes votaron en contra, es decir, a favor de Putin, para hablar en claro? Armenia se entiende, Bielorrusia también se entiende, Bolivia se entiende un poquito menos, qué diablos les importa, en fin. Cuba, que es como bastante obvio, Corea del Norte, también, lógicamente Rusia, si anexan un país no van a votar en contra
intervención. Para empezar. Nicaragua es bastante sensato también. Sudán y Siria. Y bueno, obviamente Venezuela. No porque les parezca bien o mal la anexión, sino porque están en contra de todo lo que hay en Estados Unidos, esencialmente por contra. Y Zimbabue porque no tienen otra cosa que hacer. ¿Quiénes en América Latina votaron a favor? Ya hace un poquito más interesante. En primer lugar, México. Felicito al gobierno del presidente Peña Nieto por haber tomado una decisión difícil, porque había mucha gente en las Secretarías de Relaciones Exteriores que no querían que México votara a favor, querían abstenerse. Colombia es relativamente lógico, es una posición más o menos tradicional. Chile, que me sorprendió un poco, yo pensé que el presidente Bachelet ya empezaría su tiro hacia el alba muy pronto, quizás lo que va a demorar unas semanas, o quizás el amigo Heraldo Muñoz, el canciller, no lo va a permitir, pero lo dudo que se hace. Perú y luego países pequeños. Y ahora viene la lista más interesante, y esto es lo que tiene que ver con Octavio Paz, los que se abstuvieron. En América Latina, Medellín, Paz. Los queridos amigos brasileños que siempre se abstuvieron. Nunca he entendido de todo bien la obsesión de los sucesores de eso no es eso, y Fernando Enrique, lo aclaro, de tener un escaño permanente en el Consejo de Seguridad. Si lo único que hacen ahí, pues las asambleas realmente forman. Uruguay, por razones parecidas a las de sus propios hijos, Argentina y Brasil. Argentina, por supuesto, se abstuvo. Ecuador, lógicamente. Y tres abstenciones muy interesantes que van junto con la brasileña: la India, China y Sudáfrica. Los 4 BRICS, 4 de los 5 BRICS, se abstuvieron. Es decir, no tienen nada que decir sobre lo que está pasando ahí. No están a favor, no están en contra, sino todo lo contrario, como dijo un gran pensador mexicano. No hablo más por eso. Quisiera leer rápidamente 2 pasajes de Paz sobre el principio de la intervención, porque de eso es de lo que estamos hablando. Es decir, el principal argumento utilizado o bien por los que votaron en contra, o bien porque los que se abstuvieron, o incluso por muchos de los que se ausentaron de la votación ayer, es que la verdad es un asunto tan enredado en esta zona que todo el mundo está metiendo las manos y que lo mejor es no meter las manos. Es cierto que Rusia anexó quizás indebidamente la Crimea, pero también es cierto que Polonia, Alemania y Estados Unidos, para todos fines prácticos, echaron a Yanukovych, y es cierto que de alguna manera impulsaron al nuevo gobierno ucraniano a tomar una serie de medidas antirrusas. Es decir, el principio de no intervención, tan caro a toda América Latina, a México en particular, salvo por una muy breve excepción, uno cuando mi padre fue secretario, dos cuando lo fui yo. Las excepciones básicamente es acusando. ¿Qué decía Paz? Primero, a propósito de Centroamérica, la política internacional de México se ha fundado tradicionalmente en el principio de una intervención, con un escudo jurídico, un arma legal. Nos ha defendido y con ello hemos defendido a otros. Pero ahora esa política es insuficiente. En 1983, hace 30 años. Sería incomprensible que nuestro gobierno, de la Madrid, cerrase los ojos ante la nueva configuración de fuerzas en el continente americano. Ante situaciones como las que podemos venir en América Central, no basta con enunciar doctrinas abstractas de orden negativo. Tenemos principios e intereses que defender en esa región. No se trata de abandonar el principio de la intervención, sino de darle un contenido positivo. Queremos regímenes democráticos y pacíficos en nuestro continente. Es decir, sí tenemos algo que decir. No sabía muy bien Paz exactamente por qué ni a qué, pero sí tenía esta idea muy clara de que hay intereses y que hay que decir algo. Luego tuvo un pronunciamiento muy específico, más interesante, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy
no en Ucrania, sino ya más cerquita, en estos países a los que se refirieron Celso y Jorge Edwards, sin nombrar en particular Venezuela. ¿Cuál es lo que escribió Paz a propósito de la invasión norteamericana de diciembre de 1989 a Panamá? Noriega. Los gobiernos latinoamericanos deberían haber sido más enérgicos con Noriega. Quizás así habrían evitado la invasión. Como lo recordó hace unos días el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, los paralizó el tabú del principio de no intervención. Un principio se convierte en tabú cuando se aplica mecánicamente. El principio de no intervención se deriva de otro, básico y que es su fundamento. El principio de soberanía, el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. En el caso de Panamá, al aplicar indiscriminadamente el principio de no intervención, los gobiernos latinoamericanos pasaron por alto la violación de la soberanía del pueblo panameño cometido por Noriega al imponer con la fuerza a un gobierno ilegítimo. Lo que quisiera discutir aquí en el tiempo que me queda es uno, por qué Paz llega a esas posiciones, pues digamos, de cierta distancia frente al principio de la intervención, algo muy raro, uno para un intelectual mexicano y dos para alguien que fue miembro del Servicio Exterior mexicano durante más de 20 años. O sea, no fue solo embajador en la India y no fue solo agregado cultural en París, fue funcionario de la Secretaría. Bueno, en primer lugar, creo, aunque los que lo conocen bien me pueden corregir, primero porque quizás el evento, el acontecimiento fundacional del pensamiento político de Paz, cuando tenía 22 años, fue la Guerra Civil Española. Y como lo dice en este librito precioso, por cierto, con su crónica de la Conferencia de San Francisco, de las Naciones Unidas, pues el principio de no intervención en la Guerra Civil Española fue el que permitió la derrota de la República. Porque claro, unos no intervenían, Francia, la Francia socialista e Inglaterra, y otros sí intervenían, Alemania e Italia. Entonces, a veces lo que sucede con el principio de no intervención es que sirve para unos y no para otros. Y yo creo que ese fue un acontecimiento fundacional del pensamiento político de Paz, o sea que desde un principio tenía una cierta distancia, y se le nota un poquito en este librito sobre San Francisco. Pero me parece que también entendió después, a propósito de esta época, los años 80, principios de los años 90, que en efecto un país, México en este caso, pero una región también de América Latina, no puede tener como política exterior el no hacer nada, el no opinar, el no actuar, el no tomar partido en situaciones donde están en juego ya sean valores fundamentales, ya sean intereses que pueden salir peor después porque no se actuó a tiempo. El caso de Noriega es muy interesante, pero lo es también, y con esto voy a terminar, es también interesante el caso de Venezuela. Porque el drama de Venezuela no es qué va a pasar si actúan los latinoamericanos en serio, sino qué va a pasar si nadie actúa, si nadie hace nada. Pregunta uno al gobierno de Venezuela qué va a pasar si nadie hace nada, pues el gobierno de Venezuela va a decir no va a pasar nada, vamos a seguir tratando de estudiar hasta que se acabe de gana. Y esa es una muy buena solución, se ha comprobado que es eficaz. Funciona, bueno, algo creo que escribió Paz al respecto en algún momento, uno de los estudiantes. Si no se actúa, el problema es que puede haber algo peor, puede haber golpes. Según Maduro, hubo ya un intento de golpe hace 4 o 5 días. No le creo del todo, pero parece más a una fanfarronada inventada para los cubanos para impresionar a los ministros de la Sur. Pero en una de esas es posible. En Venezuela es muy difícil saber cuándo hay golpes y cuándo no. Puede haber una represión más generalizada que cree ahí sí una situación que nadie puede aceptar, ni los latinoamericanos ni nadie más. O puede también
suceder que otros países, a su manera, empiecen también a tomar medidas, como por ejemplo lo que está sucediendo con Estados Unidos, donde seguramente el presidente Obama no quiere meterse en ese lío, si lo puede evitar, porque todo el mundo de Estados Unidos que hace 10 años o más ha entendido que lo que hay que hacer con Venezuela es nada, dejar más que hable, ya no les cuesta mucho trabajo, por cierto. Pero hay senadores cubanoamericanos muy poderosos, hay más hoy que nunca antes en la historia de Estados Unidos, que sí pueden imponer sanciones, que serían una locura quizás, pero locura o no las pueden imponer. Y me refiero en particular a la cancelación de visas, el congelamiento de activos, de la llamada poliburguesía venezolana, chavista, en Estados Unidos. Y eso sí ya tiene, eso ya genera una dinámica muy distinta. Una dinámica donde los americanos actúan porque el poder legislativo los obliga a actuar por sus razones y su actividad. Y entonces los latinoamericanos tienen que tomar partido o no en relación a, ahí sí, la intervención de Estados Unidos. Porque pronunciarse en contra de la represión de los estudiantes, esa no es intervención, pero como se da cuentas, esa es intervención. O sea, hay mala, sabemos. Me parece que este pensamiento, estas notas de paz, a propósito de cómo México y otros países deben encontrar fórmulas un poquito más imaginativas para regir su política exterior que el principio de una intervención, pues es una lectura especialmente pertinente, no solo para México, sino para toda América Latina, hoy, insisto, sobre todo cuando tantos países se abstuvieron el día de ayer, incluyendo países aquí representados. Gracias. Muchas gracias, Jorge Castañeda, por esta breve lección de diplomacia y de recordarnos algunas cosas. Yo creo que el espíritu de seguir con la obra y el pensamiento de Octavio Paz no consiste nada más en estar de acuerdo con él, sino en proseguir esa reflexión crítica que él sostuvo a lo largo de su vida. Pues nos queda el presidente de esta mesa. No necesito recordar que Julio María Sanguinetti fue presidente en 2 ocasiones de Uruguay, la primera en condiciones bastante dramáticas, es decir, justo después de la dictadura militar, y ha estado y está todavía en muchos foros internacionales, tanto en la prensa como a través de sus conferencias, y es por lo tanto un hombre que sigue pensando en la actualidad, sigue interviniendo, y quiero destacar una anécdota, tal vez no es anécdota, un hecho, perdón, que ayer contaba de la invitación que él hacía a Uruguay cuando estaba presidente de varios intelectuales relevantes del momento, Octavio Paz fue uno de ellos, porque eso, decía él, contribuye a la democracia, a forjarla y a través de la discusión de los intelectuales, de la crítica también de los intelectuales. Sé que es un hombre muy culto también, muy avesado en pintura. Entonces, los dejo con Julio María Sanguinetti, que a ver qué nos dice de todo esto, de estos procesos. Bueno, luego de 10 intervenciones brillantes, variadas y básicamente coincidentes, vale la pena retomar los conceptos básicos para volcarlos en la realidad. Empiezo con Valery, que tú citaste, sí, que tú citaste también. Porque los poetas, como justamente Paz o
pueden ir a los Valéry tienen esa marca, una frase dicen todo. Después que empezaron los grandes cambios de la revolución tecnológica de esos años, se aportó de moda una de Valéry, que es perfecta. El futuro ya no es lo que era. Y creo que eso es lo que más nos pone delante Octavio, porque justamente su periplo, sus 100 años, son los 100 años que cargan a su vez los 100 años anteriores, son los 2 siglos más políticos de la historia, en los cuales se dieron todas las experiencias políticas. La de la libertad de los padres fundadores de Estados Unidos, la utopía marxista, la revolución francesa con todo su efluvio, el falangismo con su visión medieval de la sociedad, el fascismo italiano, que tanto repercutió, no se diga, en América Latina, y que sigue aún en populismos corporativistas de sangre. Y hablemos del marxismo, la revolución cubana, de todo eso ha sido un periplo que termina y nos pone en este tiempo en que todas esas utopías se han agotado. Y ahí es donde emerge la figura de los pensadores para ir orientando, analizando el camino a los hombres de acción. Dice Octavio, hoy ya una sociedad no se puede gobernar con Adam Smith y Karl Marx, no se puede gobernar con Locke y Rousseau, pero, porque las respuestas de ellos fueron para otro mundo, pero sus preguntas sí eligen. Y eso es a lo que hay que darle respuesta. En una sociedad, que como dice Octavio también en el próximo pasaje, es la primera sociedad que tiene que organizarse sobre la base de un mundo que ha cambiado materialmente más allá de las ideas. Porque la globalidad, la globalización, es un fenómeno que ocurrió materialmente más allá de las ideas. Todavía hay algunos trasnochados que creen que la globalización es una doctrina y no un hecho científico, un hecho técnico, que hegelianamente podemos decir que produjo tantos hechos cuantitativos que terminaron produciendo una transformación cualitativa, es decir, una sociedad distinta, que es la que estamos viviendo con todas sus incertidumbres. En ellas, Octavio pone 3 palabras que creo que son las que debemos aplicar hoy al análisis. Él dice universalidad, modernidad y democracia no se pueden llamar conjugar separadamente, son facetas de lo mismo. Universalidad, modernidad, democracia. Y allí entonces nos centramos en América Latina, que es el tema del cual yo sigo los pensamientos de los que aquí han hablado, para decir cuán cerca estamos de que la democracia se conjugue, referida a la modernidad y referida a la universalidad. Universalidad además que se nos vino encima, porque la globalización, con sus medios de comunicación nuevos, con sus sistemas de datos, con Internet, con Twitter, con todo aquello que hoy compone la vida de la gente, ha establecido un modo de relacionamiento totalmente distinto. ¿Cómo estamos hoy? Si miramos en perspectiva, estamos a 50 años del golpe de Estado de Brasil, cuando la Fuerza Armada brasileña depone al presidente Goulart. Medio siglo. Momento en el cual comienza una oleada progresiva de dictaduras, una irrupción del militarismo, como una expresión política que fue la expresión también de la Guerra Fría. La Guerra Fría que fue así entre las grandes potencias, no así en América Latina. México, como dijo Fidel una vez, es el único lugar donde no intentamos hacer una revolución. Pero en todo el resto sí se intentó hacer una revolución marxista y como consecuencia, desde el otro ángulo, se apoyaron, alentaron o eligieron golpe de Estado para controvertir esa guerrilla. Y esa dialéctica fue muy caliente y muy sangrienta en América Central y en muchos de nuestros países.
esa es una historia que recién estamos empezando a escribir. Y hoy, por la positiva, tenemos que el alejamiento de la Guerra Fría hace que esté detrás de esta resurrección democrática que se ha producido estos años. Que no solo es el producto de nuestra sabiduría, sino también de esas condiciones internacionales favorables. No hay hoy fuerzas operando en el mundo para intentar desestabilizar nuestras instituciones. Y este es un factor muy importante. Y así que, efectivamente, hoy votamos. Ya es algo. En América Latina estamos votando. Desde los años 80 empezó lentamente a recuperarse, lo que se había iniciado en Brasil unos años antes, en el 84 en Brasil y en Uruguay, 2 años antes había retornado a la Argentina, 3 años después Chile, poco antes Perú, que había tenido una experiencia militar muy peculiar. En aquellos años, digamos, algo de México, Colombia y Venezuela. En el resto había habido esa oleada y al final de los 80 se empieza a recuperar. Votamos. Y eso es condición necesaria de la democracia, pero claramente no condición suficiente de ella. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, en 20 años no ha habido golpe de Estado, estrictamente, pero ha habido 19 gobiernos que no terminaron su mandato. Y esto es una expresión de las tendencias de inestabilidad que todavía existen. Los últimos fueron Paraguay y Honduras. Es decir, situaciones de conflicto que no se han resuelto como se hubieran resuelto antes, con una irrupción militar para el nombre del orden y contra la corrupción, como han sido todos los golpes de Estado de Latinoamérica, instauramos un sistema dictatorial. Entonces, hay también buenas historias en favor de la estabilidad. Los países más grandes, México y Brasil, han tenido una buena historia desde el punto de vista democrático. En México, bueno, se decía qué pasará el día que pierda el PRI. Bueno, mira, el PRI perdió, reconoció las elecciones, hubo 2 gobiernos distintos, ahora volvió el PRI. En fin, la alternancia democrática, el progreso de los sistemas electorales. No hace mucho estuvimos acá también celebrando el aniversario de la autoridad electoral en México. Son avances situacionales. Brasil ha tenido sus accidentes, algunos gobiernos no han terminado, pero no se ha salido más de la Constitución y se ha ido afirmando sus hábitos democráticos. Y Brasil tiene algo que nunca tuvo, que son partidos políticos, ¿no? Un elemento central en la democracia. Siempre están en todos los debates. Los partidos son siempre el objeto constante del cuestionamiento, que nunca son tan buenos como se espera, pero allí están. Brasil hoy tiene partidos políticos que no tuvo nunca antes, ni bajo el imperio. Había liberales y conservadores, pero era más o menos la misma historia. Pero hoy Brasil tiene partidos políticos estables y el hecho es que el PT y el PSDB se han alternado en el gobierno en todos estos años y han ejercido el poder alternativamente de un modo democrático. Estas son las buenas historias que desmarcan una cierta imagen de optimismo. Pero todos sabemos que no tenemos la democracia con que soñamos y que la historia no es igual en todas partes. Tenemos nuestros vicios. Por un lado, el reeleccionismo, que ha sido una obsesión en los últimos años, que tuvo la expresión máxima en la reelección ilimitada que había planteado el presidente Chávez en Venezuela, y que se interrumpió por el destino. El reeleccionismo ha sido la resurrección o la expresión moderna o caricaturizada de constitución del viejo cesarismo, del viejo calvinismo personalista que tanto ha recorrido la historia latinoamericana. Del mismo modo tenemos la libertad de expresión. Ese es un tema que no hemos mencionado, pero que es fundamental. Bueno, hoy se hablaba de Octavio y el no. Octavio decía, en el siglo XVIII nace la literatura moderna, que se basa
en la posibilidad de decir y de poder decir no. Y cuando la literatura pudo decir no, nació también la democracia, que se basa en la posibilidad de poder decir no. Lo que tú sintetizabas muy bien en esa frase de tu amigo izquierdista, ¿no? Que decía, la izquierda puede llegar sin revolución, la derecha puede llegar sin golpe de Estado, ¿no? Y eso creo que es muy importante. La libertad de expresión de pensamiento hoy vive una situación totalmente distinta. Primero por la tecnología. Hoy los viejos diarios están amenazados y cada día más disminuidos. Las grandes potencias, el New York Times, Le Monde, apenas sobreviven económicamente. Las ediciones digitales les superan, ellos mismos tratan de sobrevivir. La capacidad de financiación es más difícil. Irrumpe el fenómeno televisivo, hace unos 30, 40 años como masivo. Hoy ya esto ha cambiado también. El viejo Papa, Juan Pablo II, decía la niñera electrónica, enojado con la televisión, pues ya los niños se forman en la tele, ahora quedamos los viejos en la tele y los jóvenes en la computadora, ¿no? Y así son los cambios del mundo. Es la velocidad de la cual estamos viviendo, la velocidad espectacular de los cambios del mundo, ¿no? Y esto creo que es extraordinario. Pensemos en China, ¿no? El año pasado se vendieron 1.000 millones de smartphones en el mundo, 300 se vendieron en China, se vendieron 100 millones de computadoras. Bueno, las produjeron, las 3 primeras son industrias asiáticas, que son países que además es importante decirlo. Hablamos de que el sistema democrático y la economía de mercado hoy son universales. Bueno, la economía de mercado es bastante más universal que el sistema democrático, porque medio mundo no reconoce la democracia y la gran potencia emergente, para empezar, no demócrata, pero es la gran potencia emergente incuestionablemente. Entonces, en ese mundo, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Que en nuestros países está viviendo serios eclipses, no hay ninguna duda. Lo ha vivido en Venezuela, lo ha vivido en Ecuador, hemos vivido en Argentina una situación muy peculiar, con el gobierno constantemente lanzado en un combate cuerpo a cuerpo dialéctico, judicial y legislativo, con 2 órganos de prensa como son La Nación y Clarín de Buenos Aires, 2 expresiones extraordinarias de la calidad del periodismo latinoamericano. Y la libertad de expresión es la garantía de todas las otras libertades. Y en este mundo, entonces, en cambio, no podemos mirar con indiferencia esa situación. Hoy el fenómeno Venezuela preocupa porque tiene esta exhibición dramática de la oposición en la calle, de los jóvenes, de las muertes, de las 30 y tantas muertes. Todo eso que hoy nos conmueve. Pero el tema de la democracia en Venezuela viene muchos antes. En el eclipse justamente de la libertad de expresión. Cuando se cierra Caracas, cuando se cercena la revolución, cuando desaparecen todos los programas políticos, y allí entonces comienza algo que todos de algún modo hemos, como el Estado, hemos dejado de pasar sin mirar. Y ahí hago un agregadito a lo que hablaba recién Jorge Castañeda, es que la diferencia con otras situaciones de intervención es que Venezuela es socio nuestro y ha firmado tratados con nosotros. Y en el Mercosur, cuando entró Venezuela, en circunstancias muy extrañas, tenemos una cláusula democrática que es así. Es decir, que no estamos en los fenómenos de intervención o no intervención para hechos ajenos y lejanos, sino que estamos hablando de hechos muy cercanos. Y estas son cosas que no pueden dejar de preocuparnos y que en la visión de la construcción democrática de la libertad, porque Octavio habla de la libertad y la democracia como términos que, de verdad, no son equivalentes, aunque no hay democracia sin libertad, pero puede haber democracia sin ella, y todo eso
desafío por la democracia, también lo dice Octavio, es un sistema congelado, es un sistema de instituciones, es una construcción constante. La democracia es una arquitectura formal a la cual luego hay que darle contenido a través de la acción de los humanos, a través de los códigos de comportamiento, de la ética social, del compromiso social del Estado, de que el Estado liberal sea un garante y no ya el viejo Estado omnipresente, el logro filantrópico, que fue la deformación de una aspiración de justicia, porque toda la construcción democrática es esa tensión entre la libertad y la justicia. Y eso creo que hoy nos pone en América Latina delante del mayor desafío. Es político y no es político, y que es la educación. Nuestros países tienen hoy el mayor desafío en la educación. Es una sociedad de conocimiento, es una sociedad tecnológica, es una sociedad de la comunicación. Ya no hay espacio social para los trabajadores no preparados. Gardel decía, no vayas al puerto, que puso en la 1. Bueno, ya no se va más al puerto a cargar bolsa cuando no hay otra cosa para hacer, porque hoy un puerto es una operación tecnológica de contenedores manejados por su currículo desde el diario norteamericano, del transporte, de aparatos altamente sofisticados. Sin esa educación no es posible. Y hoy, y con esto termino, desgraciadamente, nos estamos mostrando la prueba PISA, que es uno de los tantos sistemas, pero el más conocido y mundialmente aceptado, muestra que los 67 países que se evalúan, nos encontramos que los 7 primeros son asiáticos, una casualidad, por encima de las potencias culturales históricas. Los chicos de 15 y 16 años están mejor preparados en China y en Corea, o sea que no hay milagro asiático, hay una realidad aceptada en la educación. Y nosotros estamos, los 8 países que nos evaluamos a América Latina, estamos en los últimos, del 53 de Chile, que está mejor, hasta el 67, que es el último de Perú, que es el que está mejor. Pero todos estamos mal. Hemos logrado sí universalizar la educación primaria. Y en la educación secundaria estamos en camino, pero de 100 que entran, la mitad no llega. Y este es el mayor desafío que tiene nuestra América Latina, en la educación como factor de cultura y de democracia. Muchas gracias. Quería preguntar si alguien quería intervenir sobre sus respectivas ponencias. Disponemos de algunos minutos antes de la siguiente mesa, o si consideran que fue suficiente y cerramos. Yo las preguntas se las hice, pero no me las quisieron contestar. Señor Laffer, que respondió con un escapismo, tal vez, ¿no? Y lo que yo quería traer a cuenta, pero ya no lo vamos a poder hacer, y que esbozó de alguna manera Jorge Castañeda, ¿verdad? Provocar esa discusión, no diciendo quién hubiera pensado el cambio paz de la situación actual, porque eso de hacer hablar los muertos es lo peor que podemos hacer, sino de continuar esa discusión, ¿no? Entonces, sobre ese punto yo no los voy a forzar, no los voy a... Hemos tratado de hablar justamente de la universalidad y de la modernidad, ¿no? Octavio decía, la modernidad está entre nosotros, en nosotros o no será. Yo creo que el gran desafío de América Latina es la modernización, ¿no? Porque o nos modernizamos o nos modernizan. Y a veces nos modernizan al modo de la avalancha que nos viene afuera, por la ciencia, por la tecnología, por las multinacionales que están más allá de la frontera, nos modernizan. Y creo que ahí está el tema, y para mí la modernización vuelve a empezar en la educación. Argentina y Uruguay fuimos en su tiempo, bueno, las estrellas de la educación popular, desde 1870, los soviéticos. Bueno, hoy hemos dejado
dejado de ser. Y eso está en la base de muchas cosas. Bueno, yo creo que ahí es donde América Latina tiene que pedalear hoy. No se va a superar la pobreza, sin más educación y mejor educación, porque ese es el círculo vicioso. Pobreza, ignorancia, ignorancia. Pero ¿cómo era su frase de hace rato que yo le dije? Era una típica frase uruguaya. ¿Estaríamos peor? ¿Podríamos estar peor? Sí, es lo que... Yo pensé, y me disculpan si hiero a alguien, pero yo después que el presidente Chávez y que nuestro querido vecino y amigo el presidente Kirchner no podíamos estar peor. Hemos logrado. Pues les agradezco y los invito entonces a escuchar la siguiente mesa a las 12 en punto sobre la relación entre los intelectuales y el poder. Gracias. También han ocupado cargos públicos en diferentes grados y me imagino, eso ellos lo dirán, si eso ha cambiado su visión de la posición de los intelectuales frente al poder. Tenemos aquí, ya llegó fue nuestro canciller mexicano, tenemos entonces aquí dos cancilleres, un diplomático y un presidente de la República Uruguaya por 2 periodos. Es decir, son hombres que a la vez que fueron y son intelectuales, tuvieron que tomar decisiones políticas que influyeron, por supuesto, la composición del continente latinoamericano. Muchos ahora, y esa es la presentación general que voy a hacer de ellos, porque son muy conocidos para que nos presenten tan individualmente, y todos ellos son actualmente periodistas y conferencistas internacionales, escriben en periódicos y revistas del mundo entero, por lo tanto ejercen pues, esta otra manera de poder que es la opinión. Yo no sé en qué papel se sienten ellos más cómodos, en el de intelectual o el de político, ellos lo dirán, y yo los invité, pero los sentí un poco reticentes, a hablar sobre la actualidad de América Latina, es decir, qué pasa ahora, cómo está este continente que Octavio Paciano conoció después de todos los cambios que han sucedido en los últimos años en los gobiernos. Por supuesto son señores muy bien educados también, van a opinar sobre sus sucesores. No mejor, sí, no sé. Entonces, hemos escogido un orden. Yo creo que empezaría el señor Celso Laffer, que fue canciller en 2 ocasiones en los gobiernos de Enrique Cardoso y de Colón de Melo I, fue también ministro de Economía, ha ocupado muchos cargos en los organismos internacionales públicos y es autor, al igual que todos los presentes, de muchos libros sobre América Latina o pensamientos. Me llama la atención un libro sobre Hannah Arendt, el pensamiento político de Hannah Arendt. Hannah Arendt disse que o juízo necessita mais da capacidade de diferenciar e de discriminar do que a
capacidad de ordenar regularidades. Y esto, por su vez, como dice Berlín, también es algo que es próximo de los talentos del escritor creativo. Entonces, para recurrir a lo que Octavio decía, clasificar sobre la poesía no es entender y menos aún comprender. Entonces, yo pienso que su análisis política y su valorización de la democracia tienen su raíz en su condición de poeta y poeta crítico. Y tienen un cómo y un para qué, a manera de Ortega y Gasset, que es buscar cómo esto es importante para América Latina, que es, como decía en el premio Tocqueville, una región del mundo herida por las parálisis de los despotismos y las convulsiones de los sectarismos. Y también insiste que para que el pensamiento político pueda ter algo nuevo, hay que reconocer la contribución de la poesía. Como cito, el nuevo pensamiento político no podrá renunciar a lo que he llamado la otra voz, la voz de la imaginación política. Por eso pienso que hay una relación importante en la reflexión poética y la manera como hizo sus análisis políticas, hechas con la libertad, que conjuga la valentía del espíritu y la interpretez de la mirada. Entonces, ¿qué gustaría yo de señalar en este momento? Empiezo por la libertad. Y como represento acá la voz brasileña, voy a citar una poesía brasileña para hablar la otra voz de la poesía, que es un texto de Cecília Meirelles e do Romanceiro da Inconfidência. A liberdade, esta palavra que o sonho urbano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E nesta perspectiva, Otávio apontou em seu discurso de Jerusalém que a liberdade é um conceito paradoxo, que desafia todas as definições e não é nenhum conceito de uma crença. Não nascemos livres, eu cito. A liberdade é uma conquista e mais aún uma invenção. Otávio apostou nesta conquista e nesta invenção, em las quais identifica, de um lado, a liberdade como singularidade e de outro como pluralidade e convivência. Essas duas vertentes apontam a la dualidade e a prosa. E ele disse também que eu sim creio, cito, é uma entrevista sua assim, que a poesia e o pensamento vivem em casas separadas, pero contínuas. Há sempre um passadiço secreto que os buenos poetas frequentam no pensamento, porque a boa poesia é lucidez. E também os grandes filósofos se alimentam da poesia. Entre os poetas y pensadores que menciona en esta entrevista, habla de Valéry. Y yo pienso que es una situación importante, porque Valéry, en sus regards sur le monde actuel, puede ser llamado, este texto, un texto inaugural escrito por un poeta crítico de la teoría de las relaciones internacionales. Y yo creo, en este sentido, que existen analogías con tiempo nublado y pequeña crónica de grandes días. En estos títulos, que vivían con los cambios políticos, yo pienso que Otávio, a la misma manera que intentó en su poesía, fue descubrir la imagen del mundo en lo que emerge como fragmento y dispersión. Y en esos textos, Tiempo Nublado de 83 y Pequeña Crónica de 1990, destaco que tuvo el vislumbre del impacto científico en la vida internacional de la sublevación de los particularismos y de sus reivindicaciones de reconocimiento, en la evaluación de lo que sucedió en el Irán y Khomeini, y con la caída del Shah. Esto es una revuelta, volvemos al tema revuelta, rebelión, revolución, que desencadenó la resolución política del islamismo fundamentalista. Recuerdo el
acierto de su percepción que el gran cambio que se estaba gestando, reductor de la hegemonía del Occidente, era el resurgir de lo que parecía petrificado en Japón, en China, en India y en el mundo árabe, y los distintos impactos que esas fuerzas potenciales tendrían en el orden internacional. Y también recuerdo lo que había dicho él sobre la reavivación potencial de los sentimientos nacionalistas y religiosos por lo que podría pasarse con el fin de la Unión Soviética. Yo pienso que por cuenta de esto, sus análisis tienen lo que Isaiah Berlin llamaba el sense of reality, la capacidad de distinguir lo real de lo imaginario y ejercer lo que Hannah Arendt cualificaba un juicio reflexivo. Es decir, en una época como el siglo XX, de universales precarios, extraer de los particulares su... Entonces, él va a empezar y después les seguiré anunciando el orden. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que mi título de honor más significativo es que yo fui alumno de Octavio Paz en Cornell y fui alumno de un curso sobre la poesía y su práctica del simbolismo a nuestros días, de manera que yo voy a intentar, como buen alumno, subrayar cómo la reflexión poética de Octavio es tan importante para su reflexión política. Yo preparé un poco mi improviso porque, en fin, es siempre un riesgo para un hablante de portugués intentar hablar español, pero sigo. Yo pienso que la idea básica de hoy es pensar cuál es la actualidad de la reflexión de Octavio para el siglo XXI. Un poco lo que se hizo hace poco en Turín para pensar el futuro de Bobbio. Pero al contrario de Bobbio, que era un pensador de la política y del derecho, no es así que Octavio se identificaba. En una conferencia dictada en Sevilla, dice lo siguiente: no soy historiador, ni sociólogo, ni politólogo, soy un poeta. Mis escritos en prosa están estrechamente asociados a mi vocación literaria y a mis aficiones artísticas. Prefiero hablar de Marcel Duchamp o de Juan Ramón Jiménez que de Locke o de Montesquieu. La filosofía política me ha interesado siempre, pero nunca he intentado ni intentaré escribir un libro sobre la justicia, la libertad o la arte de gobernar. Sin embargo, he publicado muchos ensayos y artículos sobre la situación de la democracia en nuestra época, los peligros externos e internos que la han amenazado y la amenazan, las interrogaciones y pruebas que se enfrentan. En esta conferencia también explicó que sus textos sobre políticos fueron escritos instigados por los acontecimientos y son un testigo de su pasión por la libertad. En el premio Tocqueville, cuando lo recibió y fue mencionado ayer, fue aún más explícito al decir que desde temprano comprendió que la defensa de la poesía es inseparable de la defensa de la libertad y que esta exige en una dialéctica de complementariedad la defensa de la democracia. Esta pasión del poeta por la libertad se traduce en una gran militancia reflexiva y una reflexión de grande envergadura, porque Octavio manejaba muy bien y al mismo tiempo con inmensa cualidad la poesía. Un pequeño preámbulo que me inspiró ayer ver tantas veces repetidas esta fotografía de Octavio, que me hizo recordar cuando él cumplió 70 años. Hubo una
congregación muy semejante a esta, que más amplia, y Octavio Paz había puesto una condición a su festejo, que era que no hablaran mucho de él, o de preferencia que no hablaran de él. Y esta es un poco la diferencia que observo en este cumpleaños 100 de él que estamos festejando aquí. Y Octavio era muy generoso con los jóvenes de la revista, los que estábamos colaborando con él en esta vuelta, y para nosotros era un lujo conocer a tantos intelectuales, tantos escritores, poetas, politólogos, filósofos, que parecía que era una verdadera fiesta para nosotros ver que una parte de nuestra biblioteca se encarnaba de repente en estas visitas, en sus amigos que él compartía muy generosamente con todos nosotros. Y bueno, la tradición sigue, y hoy me siento un poco pues abrumada, apabullada de estar aquí con sus amigos, que voy a definir de la siguiente manera, distinguiendo esta mesa, marcando su carácter excepcional con respecto a las anteriores. ¿Por qué la veo diferente? Porque el día de ayer fueron intelectuales, los historiadores, filósofos, que se tomaron sus posiciones y opinaron acerca del poder. Esa es también la mesa que nos va a seguir, se titula Los intelectuales y el poder. Y la nuestra de aquí está conformada por hombres que fueron, todos dicen que ya no son, pero fueron del poder, son hombres del poder que, si bien todos son unos intelectuales, todos son unos académicos de muy sólida formación,